Estamos conversando con los doctores Aronés y Escacaba Rossi sobre anemia, cómo prevenirla, si es que hay algo que hacer en este campo. Vamos a insistir ahora a modo de resumen sobre las conversaciones que ya hemos tenido en los segmentos anteriores. Hay que preocuparse, a modo de resumen pequeño, el mensaje más importante es que si un varón adulto está anémico, hay que llegar al fondo del asunto, hay que hacer un diagnóstico de precisión. Y uno de los temas en los que más énfasis debemos hacer es las pérdidas ocultas, que generalmente son digestivas. Hay algunas otras, pero la digestiva es la que manda. En el caso de las mujeres, las anemias muchas veces están relacionadas a cierto ritmo de sangrado con las reglas mensuales, la menstruación, que puede explicar algunos casos, pero no siempre es así, hay que estudiar. En todo caso, converse con su médico de cabecera, quien lo va a orientar en la situación específica suya. Tenemos una consulta desde el exterior, creo que es oportuno verla ahora. Doctor, ¿la soya y las lentejas pueden reemplazar a las carnes como fuente de hierro? Es que soy vegetariana y no puedo comer carnes. Muy bien, gracias por la pregunta. Creo que una vegetariana no puede comer carne, creo que es una decisión, puede comer pero no desea comer, creo que es una pequeña diferencia, salvo que sea un tema religioso o cultural muy fuerte. Doctor, ¿la soya y las lentejas son buena fuente de hierro suficiente para cubrir sus necesidades? Al menos las lentejas son una muy buena fuente de hierro para poder cubrir necesidades. Y creo que tendría que ser una dieta tan rigurosamente vegetariana para también de paso evitar la ingestión de vitamina B12 que viene con ciertos alimentos que a la larga pueden llevar a anemización. Pero esos casos son más bien anecdóticos. Yo creo que un vegetariano que consume buena cantidad de granos, especialmente las de lentejas, frijoles y otros, está asegurando una ingesta adecuada de fierro siempre y cuando su aparato digestivo esté en condiciones de absorberlo, y asimilar, cosa que a veces no sucede. A veces, ¿en qué circunstancias una persona está consumiendo y no está absorbiendo bien el hierro? Se ha visto que el 70% de las personas que consumen agua del caño están infectadas con Helicobacter pylori. Y a la larga el Helicobacter pylori causa gastritis crónica trófica, causa trastornos en la absorción. Entonces, una buena causa de falta de absorción de los nutrientes necesarios es la distorsión de la arquitectura gástrica, en este caso relacionado en nuestro medio a la invasión por este germen que es tremendamente común. Muy común, eso sí es bien importante resaltarlo y parece oportuno mencionarlo. ¿Qué consejo le daría complementario, doctora, a nuestra televidente vegetariana? Bueno, lo que menciona, digamos, respecto a las menestras, con buen criterio en Europa le llaman la carne de los pobres. Realmente, yo creo que hablarle a esta persona de dieta bien balanceada, de acuerdo a los parámetros comunes, es pues un poco difícil, porque no come ciertos alimentos, especialmente los alimentos de origen animal, que son los que llevan todos estos elementos. Pero de todas maneras, cuando hablamos de dieta balanceada, estamos hablando de incluso desde el punto de vista vegetariano balanceado. Significa pues que, ya que es vegetariana, trate de comer todos estos alimentos, granos, cereales, que no solamente van a dar hierro, sino ciertas vitaminas, incluso los oligoelementos que antes ha mencionado el doctor Aronés, ¿no? Pero de todas maneras, estas personas vegetarianas deben pues asumir que en cualquier momento van a tener ese problema. Pero hay una cosa importante, quizás yo en esta reunión me estoy negando a hablar de nutrición. Hemos hablado de anemia por deficiencia de fierro, que una mujer que está embarazada, que la regla aquí.
Estamos hablando, el doctor Aronés está hablando de un hombre que hace una anemia, ¿no? Y la pérdida digestiva. Es por eso que el término nutricional, para efectos prácticos, hablemos de anemia por pérdida, que es la más frecuente, digestiva, genital, etcétera, que son las más frecuentes. Entonces, ya por ahí podemos comenzar a pensar que una persona que tiene una anemia, básicamente es por pérdida. Las otras causas son sumamente raras, que enfermedades hereditarias, que estas cosas, ¿no? Entonces pensemos nosotros en estas anemias por pérdida. Entonces, cuando pensemos así, no vamos a tener el peligro de asumir que son anemias fisiológicas, anemias normales, entre comillas, sino que realmente toda anemia debe estar sujeta a diagnóstico hematológico. Un buen hemograma, como dice el doctor Aronés, un hematólogo, simplemente mirando una lámina sin tener números, va a diagnosticar un caso de esto. Y es un consejo que siempre damos también. Hay algunos médicos muy acuciosos que tienen su microscopio, a veces en su consultorio, sacan un dedito, ¿no? Y miran una laminita. Eso ya el consejo va para los médicos, especialmente el médico joven, el médico del Perú, que no siempre tiene acceso a estos exámenes automatizados. Es muy simple, pinchar un dedito con una agujita, sacar una gotita, extenderla y colorearla con colorantes que todos los médicos conocemos y tener un microscopio, no de juguete, pero muy simple, que nos va a permitir hacer un diagnóstico. Porque cuando uno estudia una población, si yo voy, digamos, a un colegio, veo niños, voy a saber si esta población está formada básicamente por adultos o es una población que está formada por gigantes o una población de chatos como es el Perú, ¿no? Entonces, eso es muy fácil que cualquier persona con un poco de experiencia y un poco de práctica pueda llegar a eso. Y es el consejo que damos al médico joven, ¿no? Que siempre tenga en su maletín de viaje su microscopio, que lo va a ayudar mucho, porque ahí estamos el doctor, antes ha hablado de la malaria, ha hablado de la enfermedad de Carrión. Entonces eso es tener un microscopito, aparte de para enseñarle a sus hijos y jugar un poco, debemos aprender a usarlo. Muy bien, gracias por el comentario, es interesante. Creo que tenemos una llamada telefónica última, ¿no? ¿Sí? ¿Está disponible o...? Me parece... ¿Sí? Escuchemos, por Doctor, favor. buenas tardes. Tengo anemia leve según mi médico. Me ha dado fierro, pero me cae mal. Tengo muchos gases y estreño mucho. Quiero saber qué puedo hacer al respecto. Gracias, doctor. Bien, doctor Aronés, ¿el hierro tiene algún efecto colateral? ¿Podemos adscribirlo a su medicación? Sí. Pienso que algunas personas no tienen tolerancia para el fierro y pueden presentar los cuadros que está refiriendo la paciente de la llamada y que puede llegar a límites de intolerancia total. En esos casos en los cuales uno ha establecido el diagnóstico que es efectivamente por deficiencia de fierro y la paciente no tolera por vía oral o la absorción es ineficaz por vía oral, se puede utilizar el fierro endovenoso. Puede darse, el fierro debe darse o por la boca o por la vena, nunca intramuscular. Se hace el cálculo del déficit total de fierro y se le pone en 2 o 3 sesiones con un suero endovenoso. Esa puede ser la solución para la persona. Si es que ¿y cuáles serían las indicaciones de endovenoso? ¿A cierta severidad de la anemia? ¿Habla de anemia leve? Ajá. ¿Usted lo sugeriría, por ejemplo? ¿O Mire, basta con la dieta? ¿O nunca la dieta va a lograr volver a recuperar esa reserva? A veces no, dependiendo de la causa que originó la anemia. Si más es la causa, esto es muy importante, ¿por qué está anémica? Claro, Eso es ¿por qué? fundamental. Porque de repente pues es un problema digestivo y por más que usted le dé una alimentación muy balanceada, muy rica en nutrientes, no va a poder asimilar. Entonces yo creo que fundamentalmente pues, está primero establecer la causa y luego ir al tratamiento. Si dentro de las posibilidades de tratamiento no tolera el fierro y vemos que su hemoglobina en vez de mejorar va disminuyendo a pesar de estar tomando la medicina,
Entonces hay que optar por otras opciones, en este caso sería el fierro endovenoso, siempre y cuando uno vea y establezca efectivamente la necesidad de usarlo en el caso de la paciente. Ahora, el fierro endovenoso no hace que la hemoglobina suba más rápido, toma su tiempo, pero nos ahorra la parte digestiva. ¿En cuánto tiempo después que estamos ya asegurando que el organismo ha recibido el hierro, nosotros vemos una respuesta medular, doctor Escacavarosi? En general, viene a su control y dice, doctor, no he mejorado nada, no mejoro. ¿Cuál es el momento oportuno para hacer un control? Existe, bueno, eso es una prueba de laboratorio. Si nosotros queremos saber si un paciente responde o no al hierro, imaginemos que no es el caso de la señora, sino el caso de un paciente que empezamos a darle hierro, lo tolera bien, se lo estamos dando en dosis adecuada, porque la idea es dárselo por boca, en dosis adecuada. Entonces nosotros podemos detectarlo igual que en una población. Una población normal, digamos en el caso de los glóbulos rojos, por cada 100 adultos hay un niño. Entonces, ¿qué es el 1%? Esos niños, en el caso de los glóbulos rojos, se llaman reticulocitos. Nosotros iniciamos el tratamiento, entonces ¿qué hacemos? Entre el 7º y 10º día contamos el número de niños que hay ahora. Y generalmente en una anemia por deficiencia de hierro que está respondiendo bien, vamos a encontrar que es más de un niño. Hay bastantes niños que han nacido como consecuencia de este tratamiento. Entonces, la respuesta podemos verificarla ya hematológicamente a la semana. Así, digamos, todavía no haya subido la hemoglobina, pero eso nos tranquiliza en el sentido de decir, este paciente está respondiendo y le voy a dar sus 6 meses de tratamiento y resolvemos el problema. Ahora, respecto, por ejemplo, a la terapia parenteral, que antes también preguntabas, lo importante para entrar al tratamiento endovenoso no es la cifra de hemoglobina, sino es la intolerancia a la vía oral, nada más. Es muy importante este hecho, repetirlo y reiterarlo para que quede muy claro para todos nosotros. Bien, hemos llegado al momento final del programa, pues se nos